Muy buenas tardes, estimados colegas, participantes de esta tarde. Darle la bienvenida al inicio del tema de hoy, que es la presentación y actualización, ¿no? del reglamento del nuevo Comité Mixto de Seguridad Ocupacional y Bienestar, y ahora una nueva figura que aparece en nuestra nueva resolución ministerial, ¿no? Entonces, primeramente presentarme, soy la ingeniera María Ramos, especialista en el área de seguridad ocupacional y medio ambiente. Para cualquier consulta, igual me van a poder realizar en esta tarde mediante el chat. Como parte de introducción, tenemos que tener este conocimiento, estimadas, que ya se está dando como finalización, dejando atrás la resolución ministerial que era ya del año 2004, en la resolución 496, y vamos a pasar a transición de esta nueva resolución que ya está vigente ya desde junio, la resolución 437 de esta gestión, ¿no? 437 es la nueva resolución ministerial que nos da los parámetros para poder conformar nuestro comité mixto, o también nos dan varios parámetros, otros parámetros mejorados en sí para la organización. En caso que no conformemos un comité mixto, vamos a delegar las funciones del comité mixto a un ente, ¿no? Ese sería un trabajador que va a asumir la responsabilidad de coordinador de seguridad y salud y bienestar en la empresa, organización que vayamos a conformar, o vayamos a tal vez elaborar un PCCT, ver si es aplicable o no la conformación del comité mixto. Eso como manera de introducción. Entonces acá ya tenemos, ¿no? Hasta el mismo formato que se tenía en la anterior resolución ministerial en la página web de este ente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hay una pestaña y donde igual se encuentra todas las resoluciones que son vigentes, y obviamente el reglamento actual de esta tarde. Y dentro del PAC de esta semana que vamos a desarrollar todos los procedimientos, cómo vamos a conformar el comité mixto, qué tareas vamos a realizar con ellos y demás, se va a ver en este taller que se va a iniciar el día de mañana hasta el día miércoles. ¿Sí? Entonces, esta tarde queremos obviamente darles a conocer esta resolución, si bien ya es actual. Tal vez muchos estamos tal vez en esa transición de cambiar o nuevamente conformar nuevo comité mixto que se está ya venciendo en este mes de octubre, tal vez noviembre, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese cambio a la nueva resolución. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la normativa legal, las funciones generales del comité mixto que se tiene, el proceso el proceso de constitución del comité mixto, las funciones que va a asumir los miembros del comité mixto. Asimismo, la planificación de actividades. Hay un buen cambio dentro de esta resolución que ya compromete a toda la organización, incluso desde la gerencia general o tal vez el directorio o las máximas instancias de la organización, a que estén comprometidos en las actividades que tiene que llevar a cabo el comité mixto. Entonces, es uno de los cambios que ya están más explícitos dentro de la resolución, para que nosotros podamos abordar varias actividades de mejora en pos de minimizar los riesgos laborales en nuestra organización, ¿no? Vayámonos al primer punto, normativa legal. ¿Por qué debemos de conformar un comité mixto o asignar ya a un coordinador de seguridad ocupacional en la empresa? Entonces nosotros como inspectores, encargados o consultores independientes, al cliente que tal vez nos puedan solicitar la conformación, incluso que este acápite
es importante dentro del PCCT, ¿no? Netamente en el punto 10 nos habla de que podamos respaldar, podamos ver qué cronogramas de actividades tiene nuestro comité mixto, ¿no? Entonces, incluso para la aprobación del PCCT nos piden, y obviamente subir a la plataforma del Ministerio de Trabajo la aprobación del documento como tal por el comité mixto. Entonces, es ahí cuál la importancia de tener el comité, una conformación o tener un comité mixto dentro de las empresas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que explicar, compañeros, a los clientes que nosotros tenemos que cumplir la conformación y tener un comité mixto porque tenemos que cumplir desde la base, ¿no? De la base de la Constitución Política de Estado, que me indica que las organizaciones, la empresa y todo individuo, como dice en el artículo 46 en específico, toda persona tiene derecho al trabajo digno y seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Sigue el párrafo. Asimismo, en el otro artículo nos indica que el Estado resolverá todos los conflictos que conllevan, ¿no? Toda la parte de seguridad y salud ocupacional. Entonces, dentro de nuestro país, el Estado es el ente que regula en materia de seguridad ocupacional es netamente el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces ahí que ya bajamos a que este ente, el Ministerio de Trabajo, ha desarrollado varias normativas, han aprobado, dentro de eso está el decreto ley, la 16998, que es nuestra base para todos nosotros como encargados de seguridad ocupacional de una empresa, que en la cual nos netamente en el artículo 6, dentro del artículo 36, perdón, 30, 37, habla netamente de la conformación de comités mixtos. Está ya dentro de la ley la necesidad, incluso obligatoriedad de cumplir, ¿no? Con este decreto ley, la conformación de comités mixtos, ¿no? Asimismo, este ente, el Ministerio de Trabajo, para poder regular este capítulo se establecen, ¿no? Reglamentos, leyes, resoluciones administrativas y demás. Se ha establecido, se ha actualizado en esta gestión. Ahora esta nueva resolución ministerial, la 437, se ha actualizado, que netamente nosotros nos indica que las empresas deben de contar con comité mixto y salud ocupacional. Entonces, netamente nosotros, eso es lo que tenemos que explicar al cliente, a nuestros jefes, a la gerencia, de por qué la necesidad de tener o conformar un comité mixto y tener un coordinador de seguridad desde esta gestión, ¿no? Asimismo, tenemos otra resolución. El comité que vayamos a conformar, ¿no? Va, como les había dicho hace un momento, tiene que aprobar, ¿no? El PSCT, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que netamente está abordado en la resolución administrativa, la 1411 de la gestión 2018. Entonces, he ahí qué es la importancia para poder subir al sistema y que este programa de seguridad ocupacional sea aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, en caso que no aplique ya el punto 10 del PCCT va a estar, obviamente vamos a respaldar que no contábamos con la cantidad de trabajadores para la conformación del comité mixto. Vamos a ver más adelante cuándo ahora ya es necesario conformar un comité mixto, desde qué parámetros se puede ya establecer, ¿no? Ahora, también sigue vigente, ojo, esta resolución, la resolución ministerial, la 01/21 de la gestión 2021, que habla de las responsabilidades en cuanto al protocolo de bioseguridad en la empresa. Entonces, acá nos indica en alguno de los artículos que el comité mixto va a ser encargado en realizar los controles, requerimientos que conlleve esta resolución que está vigente, de la parte de protocolos de seguridad. Entonces, en caso que no haya comité mixto, ya netamente se tenía que conformar un
comité de bioseguridad, ¿no? Entonces, pero si tenemos comité mixto, igual está encargado por norma de las tareas de esta resolución biministerial, ¿sí? Entonces, continuemos. Eso sería en cuanto a la parte legal de todo lo que nosotros tenemos que abordar y también respaldarnos ante las altas direcciones. Ya esto era la anterior pirámide legal que queda sin efecto. Ojo, antes de, tal vez nosotros como compañeros hemos conformado en mayo, antes de mayo, antes que esté vigente este reglamento, la norma te indica que si sigues con la resolución 496 y sigue, tienes que realizar hasta la siguiente gestión, todas las tareas, los informes trimestrales. ¿Qué es un comité mixto? Tal vez somos nuevos en este tema o nos tenemos nuevo requerimiento. Nos indica qué es el comité mixto en seguridad ocupacional, ojo, en seguridad industrial, que tal vez en muchas organizaciones lo conocen de esa manera. Entonces, ¿qué es? Es un grupo constituido paritariamente, ojo, o equitativamente por representantes tanto de la empresa y de los trabajadores, por votación directa. Eso es muy importante, ¿ya? En la empresa. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es la principal finalidad de este comité mixto de seguridad ocupacional? Es colaborar con el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. Entonces, es la principal función de los miembros que vayan a conformar este comité mixto de seguridad ocupacional en la empresa. Entonces, nosotros tenemos que, como inspectores o encargados de seguridad, darles esa capacitación, brindarles más información, formarles a la gente, porque, ojo, si bien tienen cierto conocimiento, nosotros estamos ahí para poder aportar, para poder formar y darles todas las herramientas que puedan ellos tener como herramienta para poder coayudar o coayugar a nuestra organización para la minimización de los riesgos. Entonces, eso es nuestra finalidad como inspectores de seguridad o encargados, ¿sí? En esta nueva resolución ministerial de conformación de comité mixto, hay tres maneras o tres enfoques para la conformación o constitución de la empresa, perdón, constitución del comité mixto. Uno de ellos está en función al número de trabajadores. Vamos a ver que hay un cambio muy importante. Otro en función al número de sucursales que tenga la empresa, estilo, por decirle, los pollos Copacabana tienen sucursales en La Paz, Santa Cruz, o tal vez en algún municipio, ¿no? Entonces, o Farmacias Bolivia, que está con ámbito en el mercado nacional, entonces tiene en todos los departamentos por lo menos una sucursal y dentro de los municipios igual. Entonces está en función a ello. ¿Cómo vamos a conformar? Porque se veía en la anterior resolución que por cada sucursal teníamos que conformar un comité mixto, ¿verdad? Entonces ahí era mucho trabajo escoger o tal vez tener varios encargados y consolidar varias identificaciones de algunos incidentes o observaciones de condiciones inseguras, era mucho para rescatar. Entonces acá en esta nueva resolución se ha visto la manera más flexible para tener solo un encargado en función a sucursales. Vamos a ver los ejemplos igual en esta semana y cómo abordarlos. Luego hay otra manera, esto netamente para la ejecución de proyectos. Eso ya para proyectos de construcción, ustedes vieron que solo en etapa, digamos, a veces hay una adjudicación de una construcción o reparación que solo va a durar 6 meses o va a durar solo tal vez, incluso ya exagerando ya un año. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a iniciarlo? En lo que les estaba comentando y creo que no se observó en pantalla, es estas tres nuevas formas de constituir un comité mixto con la nueva resolución.
Ese es como había comentado, en función a trabajadores, hay una cantidad de trabajadores donde va a aplicar o no la conformación de comité mixto. Número de sucursales, lo que les había dado ejemplo, estilo Farmacias Bolivia, que tiene varias sucursales a nivel nacional, y la ejecución de proyectos netamente, tal vez enfocado al área de construcción, se ha visto la necesidad, ¿no?, de conformar, porque ahí es donde hay más riesgos, se ha visto la falta de controles de seguridad en la parte de los procesos en construcción. Ahora vayamos, ¿no?, a la primera forma de constitución de una empresa, perdón, constitución del comité mixto. Va a estar en función a la cantidad de trabajadores. En la anterior resolución, la 496, nos indicaba, ¿qué nos indicaban? Nos indicaba que si tu empresa tiene más de 10 trabajadores, 10 o más trabajadores, ya tendríamos que haber conformado, tenemos que conformar un comité mixto. Ahora, un gran cambio de esta nueva resolución, es que si yo tengo en mi empresa más de 20 trabajadores, es decir, 21 trabajadores, ya debo de conformar mi comité mixto de seguridad ocupacional. Pero cuando yo tenga de 1 a 20, menos de 21, de 1 a 20 trabajadores, nosotros, compañeros, ya debemos de elegir a un coordinador. Aquí ya se habla de esta figura, nueva figura, de un coordinador de seguridad, de higiene y seguridad ocupacional y bienestar en la empresa, que va a llevar a cabo, va a estar encargado de las tareas, ¿no?, de inspecciones, de tal vez realizar algunos requerimientos de monitoreos, todas las tareas que llevaría a cabo un comité mixto. ¿Ya? Entonces acá es un gran alivio, se nota un gran alivio para las empresas que anteriormente, que solo tenían, digamos, 10 trabajadores o 11 trabajadores, ya netamente teníamos que conformar un comité mixto, siendo de esos 11 trabajadores, 4 mínimamente tenían que salir o realizar actividades extras, por decirlo así, dentro, digamos, de la empresa. Entonces solo tenían ahí seis manos de obra para realizar las operaciones y demás. Entonces a veces había mucha queja o no aceptaban las empresas o clientes que era mucho trabajo, que me quita tiempo, los otros compañeros se están encargando en esas actividades nomás. Entonces, en esa parte, digamos, operativa, de la empresa para la parte de generación de proceso, es un gran alivio, ¿no? Entonces, a partir de 21 trabajadores, ya sí o sí tengo que tener un comité mixto, y ya menos, ya designar a un compañero, a un empleador que asuma, ¿no?, este cargo. Y obviamente, ojo, acá el coordinador y obviamente los miembros del comité mixto tienen que tener requisitos mínimamente, ¿no? Saber algo en materia de seguridad de ocupación, ya sea en primeros auxilios, tal vez en manejo de extintores, tal vez algunos cursos de rescate que generalmente a veces han tomado algunos de los compañeros, ¿no? O por lo menos temas que abordan en materia del área, ¿no?, de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, acá el coordinador, en esta nueva resolución, ya hay formatos, ¿no?, anexos ya prediseñados, son base, ojo. Entonces ya son prediseñados, como podemos ver acá, memorándums. Eso nos facilita mucho la tarea, porque creo que los que ya habíamos conformado un comité mixto anteriormente con la anterior resolución o con esta nueva, nos facilita también la tarea, porque ya no presentamos una mezcolanza de varios formatos o formatos ya de nuestra misma organización, ¿no? Entonces acá tenemos la base de memorándums, de planillas de inspecciones, hasta de la misma acta de conformación del comité mixto de elecciones, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho para que tengamos el mismo sistema, digamos, de gestión documental para la presentación de todo el documento al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, netamente acá
nosotros al designar al coordinador de seguridad ocupacional dentro de la empresa, o que esté dentro de este rango de trabajadores en planilla, ¿no? Siempre tenemos que nosotros basarnos qué cantidad de trabajadores tenemos, porque lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra realidad nacional es que tenemos en varias empresas jornaleros, tal vez vienen, por ejemplo, ahorita es altas de producción para Navidad, necesitan solo estibadores o tal vez solo empacadores, tal vez de regalos y demás. Entonces, solo vienen por 2 meses o tal vez menos de 2 meses, porque 3 meses, ustedes saben, la legislación nacional nos indica que deben de tener luego seguro, de estar en planillas, ¿no? Y tener todos los beneficios sociales. Entonces, lo que a veces agota la empresa. Entonces tenemos que ver eso, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tengamos esta planilla de pago y vamos a hablar, siempre les aconsejo hablar con el área de recursos humanos para ver que nos brinde esa información, ¿no? Que netamente está desglosado en sus archivos o declaraciones que realizan ante el Ministerio de Trabajo ellos mismos. Entonces, eso va a ser nuestra base. ¿Ya? Entonces, lo que esté en planilla de pagos, eso nosotros nos tenemos que basar para la conformación o designación del coordinador de seguridad ocupacional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a designar al coordinador? Mediante el anexo 1. Entonces, perdón, vamos a sí, anexo 1, que es netamente la designación del cargo, que sería el memorando de designación, y esto ya es, como les voy a comentar, ya un formato prediseñado, entonces nosotros podemos modificarlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si va a ser en una empresa que solo tiene 20 trabajadores, entonces voy a poder borrar, ¿no? Designación de representante del coordinador. Ya podría nosotros tener que borrar el comité mixto, porque no voy a conformar comité mixto, voy a designar al coordinador. Entonces podría yo borrar esta descripción, ¿no? Entonces acá también indicar que tenemos que nosotros describir el nombre del representante elegido. Póngase que como somos 20 trabajadores, a Juan Pérez voy a designar. ¿Cuál es el cargo en la empresa? Puede ser operador de almacenes, por decirles, almacenes, y tal cual como está en su memorando de designación de cargo en la empresa, tenemos que poner, ¿sí? Entonces acá ya nos dan la fecha de designación, y esta parte igual tenemos que modificarlo, ¿no? Por designación de la gerencia, porque no va a haber elecciones, porque no es comité mixto el coordinador. Entonces voy a borrar este paréntesis, ¿no? Porque ahí, en caso que sea comité mixto, ya va a ser elecciones por parte de la empresa, ¿no? Entonces acá, empresa, ¿qué es? Puede ser Patitos SRL, entonces ahí ustedes modifican. Ha tenido el bien a designar al miembro, ¿no ve? Al miembro, perdón, ha tenido a bien designarlo al coordinador, y todo lo que antecede a este párrafo tenemos que borrar porque va a ser coordinador de higiene ocupacional, ¿no? Entonces, lo demás no debemos de modificar porque netamente se está redactando cuáles van a ser sus funciones y qué beneficios podríamos decirle tienen, ¿no? Porque acá, mire, dice presente de carácter honorífico, la cual tendrá duración de 1 año. Ya eso se mantiene en esta resolución, que el comité o el coordinador va a asumir ese cargo durante solo una gestión, ¿ya? Acá ya está más claro en la nueva resolución, porque me dice, hasta en el memorando ya lo pusieron, que durante este periodo su persona gozará de inamovilidad laboral. Ya, ojo, ahí ya tenemos que tener en cuenta quién vamos a elegir, o establecimiento laboral en conformidad al artículo de la Ley General de Seguridad Ocupacional. Entonces, solo en la primera parte y la cabecera sería bueno modificar, nada más. Y con eso, con el memorándum.
y obviamente también una carta al Ministerio de Trabajo indicándole que Juan Pérez está asumiendo el cargo de coordinador de seguridad ocupacional. Tenemos que meter al Ministerio de Trabajo por ventanilla única. ¿Para qué? Para que a este trabajador se le dé la capacitación por parte del Ministerio de Trabajo y se le otorgue el certificado de la capacitación. Entonces, y asimismo va a tener el Ministerio de Trabajo que si bien no tiene un comité mixto, tiene un coordinador que va a estar encargado de velar las condiciones y mejorar o establecer condiciones seguras en áreas o en todos los procesos de la empresa. ¿Sí? Eso en cuanto a el coordinador de seguridad ocupacional, pero en el taller lo vamos a especificar un poco más claro, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos, estimados. Ese es en coordinadores. Ahora, vayamos. Nosotros si sobrepaso los 20 trabajadores en planilla, ¿no? En planilla, ¿qué va a pasar? Entonces, eso está en función al la constitución del comité mixto en función a la cantidad de trabajadores. Miren, esto ya es la nueva tabla de cantidades a conformar para conformar un comité mixto. Ya es de 21 trabajadores, ya no es de 10, porque antes en la resolución ministerial, vamos a ver si da enganche, a ver, sí, esto era la anterior resolución ministerial, que yo desde 10 trabajadores hasta 100 ya tenía que tener un comité mixto, ¿verdad? Entonces, ahora no, ya es desde 21 trabajadores, ¿ya? Ojo, 21 trabajadores ya aplica tener conformar un comité mixto, ¿sí? Y ahora, esto ya es un poco ya más claro, porque en la anterior resolución teníamos ya un comité mixto y teníamos incluso vocales suplentes, que a veces, o si teníamos más de 100 trabajadores, querían que varios trabajadores participen del comité mixto. ¿Por qué? Porque ya sabían cuál era uno de los beneficios que es inamovilidad laboral. Entonces, por eso nosotros tenemos que encauzar, darles todas las indicaciones al comité mixto de las tareas. ¿Por qué? Ha habido casos donde yo hace años, donde eran mis conformaciones, era que yo les dije todos los beneficios, qué tareas van a cumplir y demás. Y ahí levantaron sus orejitas los obreros, ¿no? Porque es la parte de los trabajadores donde hay más participación, que yo les había indicado que tiene inamovilidad laboral por un año, ¿no? Entonces, ahí levantaron las orejitas y al compañero que estaba en riesgo de ser desvinculado de la empresa, entonces lo eligieron. Entonces, luego de recursos humanos me dijeron que él no tenía buen rendimiento, que si bien era buen compañero, era compañero que era o no, de vivencias externas, por decirles, ¿no? Entre compañeros. Entonces me dijeron que era que no les digamos en ese momento de la elección los beneficios a todos, ¿no? No decirles esa parte. Obviamente los demás hay que decir que van a ser encargados de realizar las inspecciones mensuales, tienen estas tareas de poder incluso ya, nosotros vamos a capacitar, pero ustedes igual tienen que retroalimentar a sus compañeros. Entonces no es que son comité mixtos y van a exigir, ¿no? Entonces tienen que ellos aportar con sus ideas. Entonces, eso yo desde ahora igual les aconsejo que no digamos eso de inamovilidad laboral, porque son aquellas personas que a veces no van a funcionar no van a realizar, mejor dicho, las tareas que deben de asumir los miembros como tal del comité mixto, ¿sí? Ya cuando sean elegidos para la conformación y cuando ya son ya elegidos por votación directa de todos los compañeros, y ahí ya es bueno ya decir todo, ¿no? Eso les diría. ¿Ya? Entonces acá, eso es donde me estaba llevando a cabo, es porque escogían varias personas en la anterior resolución, en la 496, varios, que el compañero más entre, que él más, entonces había como 6 vocales suplentes, entonces era para 2 comités mixtos en la anterior resolución, eran como que se iban casi como 15 personas de comité mixto, era mucho, ¿no? Entonces acá, en la nueva resolución, ya está más especificado. Ya no puedo yo tener ya vocales suplentes
porque acá, ¿qué me dice? De 21 a 99, ya no es 100, ¿no? Entonces, solo hasta de 21 a 99 trabajadores va a aplicar un comité mixto. ¿Cómo va a ser conformado? Va a ser conformado por dos representantes por dos representantes de cada parte, ¿no? Es decir, por parte de la empresa, un presidente, que netamente siempre va a ser gerente general, o su representante, que tenga confianza, ¿no? Un secretario que va a ser netamente elegido por los trabajadores, el que tenga más votos, él va a ser. Y dos vocales, que ahí va a ser uno por parte de la empresa de la alta dirección y otro por parte de los trabajadores, tal que son 4. Y aquí ya no hay 6 o 2 suplentes más, 2 vocales suplentes más, no, generalmente se va a ver 6 a 8 incluso a veces. Entonces acá solo va a haber 4 miembros. ¿Ya? 4 miembros por cada comité mixto. Y así sucesivamente, si vamos subiendo la cantidad en función a la planilla de pagos, 100 a 499 va a aplicar ya tener ahí más representantes, ¿no? Solo va a haber un comité mixto, pero va a haber, ¿qué? Va a haber un presidente, va a haber ya un secretario y aquí ya 4 vocales, 2 de cada parte, ¿no? Parte administrativa o gerencial y parte de los trabajadores. Y así vamos hasta, por decir, más de 1000. Si tengo, eso ya son corporaciones, ¿no? Más de 1000 trabajadores y a 5 representantes de cada persona, tal que solo van a ser 10 personas. Miren, ahí es un gran alivio para las empresas, porque no va a haber no va a haber, digamos, desligación de deberes operacionales para ir a una reunión o capacitación, que donde salían 15 personas, a veces 20, entonces no va a haber esa falta, digamos, de operabilidad en el proceso, pero sí ya hay una mayor responsabilidad para cada uno de los miembros. En acá, para elegir a estos miembros, generalmente vamos a tener el caso de donde vamos a conformar siempre, mayormente se va a dar este caso, ¿no? Donde vamos a tener la conformación de un comité, de un presidente y 2 representantes por parte de los trabajadores, ¿ya? ¿Dónde va a haber elecciones, compañeros? El presidente y un vocal de la empresa, ya es eso elección directa, ¿no? Es decir, a dedo, ¿no? Entonces, más claro, va a elegirlo, o bien va a ser, como les he dicho, el gerente general, puede ser el dueño o el director de procesos, el supervisor de procesos, el que designe el jefe, ¿no? Pero para el secretario y para el vocal, que son representantes de los trabajadores, tenemos que hacer sí o sí las votaciones estilo elecciones nacionales o nacionales para que pueda ser elegido por votación, ¿no? Entonces, acá vamos a generar igual un respaldo, que son el acta de elecciones de los representantes del comité mixto por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder respaldar de esa manera. Entonces, todo el comité, ya sea desde el presidente hasta el vocal, van a tener, esto se mantiene, eh, el cargo, asumir todas las funciones por solo una gestión, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener, sigue en cuenta, es por una gestión. ¿Cómo vamos a realizar el proceso de constitución del comité mixto? Primero, los requisitos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a indicar, eso va a ser para elecciones, ojo, de los representantes de los trabajadores, ¿ya? Entonces nosotros vamos a indicarles, tenemos que, la resolución ministerial me indica, ojo, que nosotros tenemos que darles a conocer previo aviso que va a haber elecciones, tenemos que indicarles cuáles van a ser sus requisitos y por qué la necesidad también de conformar el comité mixto, ¿no? Entonces, ahí generalmente igual están dentro de la resolución que mínimamente tienen que tener los miembros que quieran postularse, tienen que tener conocimiento básico en seguridad ocupacional, en temas de primeros auxilios, rescate, en temas de higiene ocupacional, ¿no? Entonces,
eso igual podrían realizar en un comunicado según su organización, tal vez tengan ya estandarizado tipos de comunicación interna, ¿no? Entonces es bueno que nosotros nos respaldemos, ¿ya? Entonces ahí se tiene que publicar. Y obviamente dentro del comunicado va a haber la fecha de postulaciones de los compañeros y publicar, no sé, de si vamos a tener hasta 99 trabajadores, tener por lo menos tal vez postulantes, admitir sí a todos los postulantes, pero tratemos, compañeros, que nomás haya 2 trabajadores postulantes, entonces no nos va a convenir más posteriormente. ¿Por qué? En la resolución ministerial ahora igual está más específico, como les he dicho, hay un más compromiso para tanto la empresa, los trabajadores y todos los miembros que nos indiquen algunos de los párrafos que si no van a dos reuniones continuas y sin respaldo porque han faltado ya no van a ser parte del comité mixto. Entonces, ¿quién va a asumir? Entonces, por eso sería bueno que si somos de hasta 99 trabajadores, tener por lo menos 4 postulantes, convencerlos que participen y demás, ¿no? Entonces, para que el tercer más votado suba, ¿no? Al cargo del a un cargo del comité mixto, ¿sí? Entonces, es igual les recomendaría, ¿sí? Ya, luego, una vez que tengamos los postulantes, se va a ir estilo elecciones nacionales, ¿no? Tenemos las elecciones y ese día ya realizamos la elección, las votaciones, tenemos que tener perdón, todas las cifras en mano, ¿no? Es decir, puede haber votos en blanco, nulo y demás, entonces tenemos que tener todo ese extracto de votantes. Luego de ello vamos a pasar al proceso de armar una carpeta para llevar al Ministerio de Trabajo. Una vez aceptado, visado, que esté conforme, va a venir el Ministerio de Trabajo a los ambientes de la empresa. ¿Para qué? Para hacer la posesión del comité mixto. Entonces, ¿dónde? Ahora es bien, igual eso ya está explícito, que indica que sí o sí tiene que estar el 50% de los trabajadores en la posesión. Ahí vamos a indicarles en la semana, en el taller, cómo nosotros vamos a tratar de poder respaldar en caso que tengamos 3 turnos y demás. Entonces vamos a poder ver y sacarnos de dudas. Eso igual. Y entonces, pero netamente, ojo, 50% de nuestro personal tiene que estar en el acto, más del 50%, ¿ya? Entonces, y eso se da en el trabajo de contar. Recientemente hemos conformado igual a un comité mixto. Por la lejanía lo han hecho virtualmente, pero se han del trabajo de contar en sala virtual cuántos eran. Eran más de 50%, entonces eran más de 48 trabajadores en sala. Entonces, se ha dado continuidad al acto, ¿sí? Entonces, igual vamos a cuidar nosotros de hoy en adelante. A ver, la estructura que va a conformar el comité mixto, que esto es generalmente cómo conformamos para un comité mixto de hasta 99 trabajadores, es esta, ¿no? Tener un presidente que va a ser netamente que es representante de la organización, de la empresa, un secretario que va a ser elegido con más voto por parte de los trabajadores, va a tener voz y voto, ¿no? Vocales por parte de la empresa, ¿no? Que igual va a ser designado a dedo, ya de forma más clara hablando, y un vocal igual, el segundo más votado por parte de los trabajadores, ¿sí? Antes se hablaba, ¿no? De un vocal suplente, ahora no hay. Ya las funciones que van a asumir y son generales y dentro de la resolución están más abordadas, están más, pero dentro de las más importantes están estas, ¿no? Nuestra gente, los miembros del comité mixto, tienen las siguientes funciones. Promover que la empresa cumpla con las normas legales, es decir, toda la 16998 debería estar asumiendo o mejorando, encaminando, sino a esas subsanaciones de algunas observaciones de actos o condiciones inseguras que se identifiquen en su primera inspección, por decirlo, ¿no? Y recomendaciones técnicas de seguridad y salud ocupacional.
informarse continuamente de las condiciones de trabajo. Entonces, por eso ellos tienen que ser más visuales, tener esas herramientas que nosotros vamos a transmitirles. Ejecutar inspecciones y proponer acciones de mejora, ¿no ve? Ellos no van a solo pedir estilo tal vez sindicato, ¿no? Ellos tienen que proponer mejoras. Esa es su principal tarea, trabajar de la mano con el área de seguridad ocupacional o tal vez el área de sistemas integrados, donde esté tal vez igual esta área, ¿no? Conocer, investigar y proponer soluciones a accidentes de trabajo. Ellos igual tienen que hacer seguimientos a la investigación que haya en ese tipo de incidentes o accidentes en la empresa. Asegurar que los accidentes sean denunciados, llevar los registros de accidentabilidad, ellos igual tienen que realizar. Por eso tienen ya más tareas, más responsabilidades, ya que escoger o tratar de que se postulen personas que tengan esa responsabilidad con la organización y también con sus compañeros. Aquí hay otro cambio. En la anterior resolución, ¿cómo presentábamos los informes? Era trimestral. Ahora aquí hay otro alivio en cuanto a gestión documental, ¿no? Los informes de seguridad de todas las tareas que se hacen mensualmente ya se van a presentar ahora cuatrimestral. Es un gran alivio, ¿no? Entonces, 3 veces al año y ya, se va a poder demostrar todas las actividades que han llevado el comité mixto. Asimismo, esto se mantiene, elaborar el informe final anual de todas las acciones ejecutadas, promover las capacitaciones, inciso, al cabo de la gestión del comité mixto se debe informar, dar el informe final y el incumplimiento podrá dar lugar a la remoción total o parcial de sus miembros, ¿sí? Entonces eso es importante. Dentro igual de la resolución, para cada uno de los miembros se describe las funciones que van a desempeñar, desde el presidente, el secretario, los representantes tanto de vocales tanto de la empresa y de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente es la máxima autoridad, va a presidir las reuniones, va a dirigir y moderar debates, vigilar el cumplimiento de las funciones y va a ser el enlace entre el comité mixto y el Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Los informes que vayan a presentar el cuatrimestral, por ejemplo, va a ser firmado, ¿no?, por todos los miembros, pero va a encabezar el presidente. O directamente puede presentarlo el presidente porque son dentro de estas sus atribuciones. Ya nuestro secretario es de convocar a reuniones a los miembros, redactar y elaborar las actas de las reuniones, no ver los registros, que igual, nuevamente repito, ya hay registros prediseño. Apoyar en el manejo de documentos, llevar registro de accidentabilidad. Esos son algunos de las funciones que tienen nuestros miembros del comité mixto. Asimismo, los vocales, ¿no?, va a ser representar los intereses de los trabajadores en materia de seguridad ocupacional, ¿no? Las necesidades que tienen podrán ellos observar y tal vez incluso ya proponer, ¿no? Ser el enlace entre el comité mixto y el sindicato, porque son los trabajadores y van a tratar de llegar a veces incluso a un acuerdo, porque a veces siempre hay tal vez esa barrera entre el sindicato y la alta gerencia. ¿Para qué? Para algunos pedidos en materia y no tienen justificativo a veces, pero es ahí donde el comité mixto tiene esa labor de poder concientizar o ser enlace o tener esa aprobación, por decirles así. Estimular y capacitar en temas de CISO, participar en inspecciones en lugares de trabajo y participar en investigaciones de accidentes. Y ya nuestros representantes ya de la alta gerencia son asesorar al comité mixto, participar en las inspecciones en lugares de trabajo. También, sí o sí, todos los miembros deben participar en la investigación de accidentes, ¿sí? Para que vean para que obtengan, ¿no?, todas la línea base tal vez de la causa raíz de por qué es incidente o accidente. Ahora acá, las reuniones se mantienen, ¿no? Siempre van a ser las reuniones mensuales, sigue se está manteniendo. Debe haber, obviamente, un preaviso por parte del secretario para qué día y demás, para realizar esas reuniones. Ahora, las reuniones cuatrimestrales y los informes, ya sí o sí ya hay fecha. Antes nos decían en la anterior resolución ministerial, pueden hacerlo, no sé, el acta de
posesión, por decirles, puede ser el 1 de noviembre, pongámoslo así. Entonces ellos teníamos esa costumbre de cada primero de cada mes podemos reunirnos, pero a veces siempre hay un desfase, ¿no? Entonces, ya, eso internamente, mensualmente, sí se puede tener esa facilidad, digamos, de mover días, pero no va a haber esa facilidad que antes igual teníamos, no sé, 5 días después de haber realizado eh, la reunión final, emitir el informe cuatrimestral. No, en el acta de posesión ya se establecen las fechas, los cuatro informes que deben de presentar en tal día. No sé, póngase, vamos a simular que esto es el acta ya, pero son tres informes, ¿no? Entonces, no sé, 1 de noviembre, el otro luego de 4 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo, ¿no? Entonces, 1 de marzo, abril, mayo, junio, julio y 1 de julio, por decir. Entonces, ya están establecidos las fechas donde sí o sí tenemos que presentar los informes cuatrimestrales. ¿Ya? Entonces, eso igual tenemos que tener en cuenta. Eso era anteriormente. Dentro de igual va a haber reuniones extraordinarias o de emergencia, póngaslo así. Puede que tal vez pueda subir con esta pandemia otro tipo de emergencia. Entonces, en ese tipo de reuniones va a haber esa convocatoria por presidente y obviamente que esté el 51% de los miembros, ¿no? Es decir, si son 4, sí o sí tiene que haber 3 personas para que se lleve a cabo la reunión del comité mixto. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Las decisiones se tomarán por votación directa y simple mayoría. ¿Ya? A la reunión podrán asistir los trabajadores y tendrán voz y voto. Pero no voto, perdón. Reuniones podrán recibir otros trabajadores. Puede ser incluso, generalmente siempre va al sindicato, ¿verdad? O quiere saber qué estamos hablando. Entonces, no hay problema, pueden asistir. Pero pueden dar opiniones que no sé por qué generalmente siempre van cuando tenemos ya el proceso, no sé, de contratación de ropa de trabajo, ¿no ve? Entonces ahí generalmente a veces van. Entonces, ¿por qué van a elegir esto? Que esto deberían comprar. En otras empresas ahí están dando esto y demás. Así vierten a veces sus opiniones, el sindicato. Entonces, ya están en todo su derecho, pero al momento de elegir, no sé, no sé, el protector respiratorio, sí o sí vamos a meterle, vamos a comprar para el área de operaciones la 8210 y para el área de soldadura la de silicona. A veces lo pueden, no, todo silicona, quiere, ¿no? Entonces, ellos no van a tener voto, pero sí pueden opinar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ser un poco más fuertes en esas situaciones. Otras disposiciones, esto igual, cuando sean elegidos vamos a indicarles, ¿no? Nuevamente les repito, solo a los miembros del comité mixto y luego obviamente van a saber, van a estar sabiendo si es la primera vez que van a conformar, luego ya van a saber qué beneficios tiene el comité mixto, pero inicialmente no los digamos, ¿no? Los miembros del comité mixto tendrán prioridad en otorgación de permisos para su asistencia a reuniones del comité mixto y eventos de capacitación en materia de CISO. Entonces, es igual, tenemos que promover, enseñarles a ellos, tal que ellos igual, no sé, puede que nosotros elijamos un miembro del área de operaciones y otro del área de mantenimiento. Entonces, son ellos los que van a hacer nuestra ayuda para que puedan dar los capacitaciones o orientaciones en materia de seguridad. Entonces, bueno, una cadena de cultura se va a armar internamente. La empresa deberá facilitar todos los medios necesarios para que el comité mixto pueda elaborar sus informes y que lleve a cabo sus reuniones en instalaciones. Eso igual ahí hay un cambio. Antes, ¿qué hacíamos? Y eso igual no voy a negar que generalmente entre semana operaciones no puede, o al área de producción no podía parar. Entonces, que trasladamos a sábado, ¿no? Entonces, tal vez teníamos una mujer miembro del comité mixto y generalmente a veces venía, no sé si hacía problema o normal. Entonces, ¿pero qué dice ahora? O si no, a veces sabemos reunirnos, eh, si bien, digamos, la oficina era en el Alto, entonces teníamos otra sucursal de comercial en la Socabaya y ahí era. Entonces, no, ahora la resolución nos indica que debe ser dentro de las instalaciones
donde se conforma el comité mixto. Entonces, y también nos dice que deben ser dentro de horarios laborales. Entonces, igual tenemos que tener cuidado, ¿sí? Al momento de incluso de redactar nuestros informes mensuales, tienen que ser en días laborales, horarios laborales. Entonces, acá sigue es papeleo, pero ya ha rebajado en cantidad de requisitos, ¿no? Porque para los requisitos para meter en la carpeta y solicitar el posesionamiento por parte del Ministerio de Trabajo al Comité Mixto en la empresa, en Departamento de Santa Cruz pedían varios requisitos, ni todo, ¿no? Entonces, o en Chuquisaca igual nos pedían más requisitos, o en Cochabamba idéntico a La Paz, por decirles, ¿no? Entonces, acá se ha establecido ya los requisitos para todos, a nivel nacional, entonces es lo que tienen que respetar y nosotros también tenemos que defender, según la nueva resolución, lo que solamente deberíamos presentar. Ahora ya vamos a ver en el taller qué están pidiendo en algunos comunicados internos, que ya nuevamente están pidiendo otra información que en esta resolución no está pidiendo, ¿no? Entonces vamos a ver el día de mañana en el taller o ya sea segundo día, qué requisitos más están pidiendo. Pero netamente en la resolución, ¿qué pide? Sí o sí, antes, ¿qué nos pedían? Carpeta palanca, decían, no. Ahora nos dicen ya un folder azul. ¿Ya? Entonces, en el folder azul, ¿qué va a estar? La preacta de constitución, el acta de elecciones de los representantes del comité mixto, nos piden sí o sí el ROE, ¿ya? El ROE actualizado y eso, yo digo ya, no deberían pedir ya que estamos inscritos, pero ya ni modales. Los memorándums que ya son prediseñados, ¿ya? La copia de cédula de identidad de todos nuestros miembros, de los 4 miembros que generalmente armamos, o los miembros que ya conformen. Antes pedían esto, ¿no? Planilla de sueldos y salarios, ahora ya no es requisito de esta nueva resolución, la 437. Otros documentos que solicité la jefatura regional. Entonces aquí vamos a ver si ha cambiado o no en esta semana, pero básicamente esto tenemos que presentar. Consulta, a ver dónde está. Saludos a todos. Nubia, buenas noches. Un saludo a todos. Gonzalo Raimundo, buenas noches. Consulta, Limber García. ¿Cómo sería el comité mixto en caso de proyectos de plazo determinado? Allá. Estimado Limber, en proyectos ya sea de construcción, reparaciones y demás, entonces, ojo que si nosotros estamos en tu lado, somos subcontratados para la empresa. Vamos a darnos ejemplo. A ver, ya, estamos en la alcaldía y los de la alcaldía siempre subcontratan para hacer reparaciones en vías, ¿no? Entonces ya, nosotros somos la constructora Patito SRL y vamos a hacer la reparación o el pintado de señalética horizontal, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, eso solo va a ser duración de 3 meses, a veces ya exagerando, ya 3 meses, ¿no? Exagerando. Entonces, ahí, ¿qué te va a pedir? La norma te dice que la alcaldía, ojo ahora, la alcaldía es como emisor, ¿no? Entonces, ellos nos van a pedir que haya sí o sí un encargado de seguridad ocupacional. La norma ya, esta resolución ya está explícita que sí o sí nos tiene que pedir la alcaldía quién va a ser el encargado de ese proyecto, de la refacción o mejora de la señalética horizontal de vías. Entonces, ahí está el primer filtro. Si no nos pide, nosotros tenemos que darle, ¿no? La certificación que existe, no sé, para el proyecto, en una adjudicación siempre te piden, no sé, 30 personas para cumplir en tiempos y también en ¿cómo digamos? Si es grande o no el proyecto, ¿no? Entonces, nos dicen 30 personas, entonces si son 30 personas y son por tiempo, ahí nosotros justificamos, son 30 personas y sobrepasa la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, si nuestros obreros van a cubrir otros proyectos más para el año, podríamos conformar o haber conformado más antes un comité mixto. Pero si no va a aplicar, si son jornaleros a veces, y eso sucede siempre,
tenemos que tener un designado, puede ser el compañero, el civil, el encargado de obras, entonces designarle a él mediante memorándum que va a ser encargado de velar la seguridad ocupacional en esa obra. Entonces, mediante memorándum, tú te puedes respaldar y debes de otorgar a la alcaldía o a la empresa donde estás adjudicando. ¿Ya? Entonces, la norma te dice que sí o sí va a haber eh, tiene que pedir la empresa que contratante al subcontratante ese respaldo de qué persona o qué, si ahí existe o no existe un comité mixto y quién va a ser la persona encargada. Ya, estimado, Ronald Murillo indica, los comités mixtos pueden ser conformados en el sector del magisterio, pero específicamente para los porteros de las unidades educativas, no. El, el comité mixto tiene que estar conformado tanto para entidades públicas y privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las unidades educativas, los porteros, a ver, una unidad educativa está conformada por la parte de qué? Administrativos, la parte de portería, incluso los que son secretarios entran ahí, creo, ¿no? Entonces, y maestros. Entonces, sí o sí, ahí tiene que haber, tiene que ser conformado por unidad educativa un establecimiento, porque mínimamente en un establecimiento debe haber unos 21 trabajadores, pero sí, ojo, ahí, si son en esa unidad educativa, parte de que tengan su RDA, que le llaman, ¿no? Que sería como que sea miembro dentro de planillas, son menos de 21 trabajadores, solo a un coordinador podríamos elegir que sea encargado de esa unidad educativa. Ahora, eso antes que nos desvinculemos, igual en esta semana vamos a ver, puede que tal vez hayan 3 unidades educativas. A ver, estimado Ronald, ¿en qué departamento, si estás en un municipio, por decirle, eh, en el mismo distrito puede estar, digamos, de 6 cuadras y 6 cuadras de distancia, haya 3 unidades educativas y en cada unidad educativa haya menos de 20 trabajadores, digamos, 20 en la unidad educativa 1, en la unidad educativa 2, por decirles, unos 15 trabajadores y en la unidad educativa unos 18. Entonces están menos de 21 trabajadores. Entonces, a esas 3 unidades educativas que están cercanas, por decir, como les digo, 6 cuadras de lejanía, podría haber un encargado de esas 3 unidades educativas. Entonces, esa flexibilidad con esta nueva resolución, pero nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a conformar. Tenemos que ver esos parámetros en cantidades de trabajadores, las distancias. Entonces, en esta semana igual podríamos desglosar varias formas y obviamente diferentes casos en diferentes rubros que va a existir, ¿no? Eso sería en cuanto a tu consulta, Ronald. Si va a ser en ese caso, en cuanto a distancias, se puede tener, y obviamente en cantidad de trabajadores, en esas 3 unidades educativas, solo puedes tener incluso un encargado que se va a encargar de seguridad ocupacional en esas 3 unidades, no por porteros de cada unidad, porque ahí tienes profesores, tienes secretarios, y forman parte de la planilla porque tienen RDA o un registro que te dice que es parte de del magisterio, ¿no? Buenas noches, una consulta. Los memorandos deben tener una firma de la persona que salió electa. Claro, sí. Cuando vamos a armar la carpeta para entregar al Ministerio de Trabajo, como cualquier memorando en nuestro sitio de trabajo, si nos suben a algún puesto, tenemos que tener nosotros como respaldo que nos has recepcionado, nos has recibido ese memorando, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber la firma por gerente general y obviamente la firma de la persona del miembro, que aceptado, recibido, Juan Pérez, fecha 1 de noviembre de 2022 y nada más. Entonces, es esa la que vamos a meter al folder para meter al Ministerio de Trabajo. Ya, entonces eso, por favor, Paola, sí o sí tiene que estar firmado. Si no, te van a observar y no te van a querer ingresar tu trámite. Buenas noches, Sevillano Samuel. Buenas noches. ¿Se puede elegir vocales suplentes como mencionaba en la anterior resolución? No. Ahora, como vieron, hay esa limitante para la cantidad de miembros.
Entonces no es aceptable. Y además, a veces no había la necesidad de contar los que ya hemos conformado y tenemos experiencia con varios comités mixtos. A veces el vocal no realizaba varias tareas, ¿no? O no participaba en las actividades, el suplente. Entonces, me parece ahora con esta acertada esta opción de esta nueva resolución que sí o sí va a haber esa cantidad específica para la cantidad de trabajadores que va a haber, ¿no? De 21 a 99, solo cuatro miembros tiene que tener el comité mixto. Henry Villegas nos indica, ¿cuánto tarda el trámite completo para la aprobación del comité mixto? Entonces, generalmente la norma, ¿qué te dice? Ahí sí o sí al Ministerio de Trabajo le está dando 15 días para que te responda, ¿ya? Entonces, póngase que nosotros vamos a meter el lunes, todo ya hemos hecho, obviamente, ojo, todo el proceso anterior estamos metiendo el trámite el 1 de noviembre, ¿ya? Vamos a poner como fecha 1 de noviembre, obviamente día hábil, supongamos, ¿no? Entonces, primero hasta el 15 días, ellos tienen 15 días hábiles para respondernos y máximo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer ese seguimiento, no esperar los 15 días y demás. Entonces, lo que yo generalmente hago es, primero he metido, póngase el lunes, ¿no? Entonces, cualquier trámite en el Ministerio de Trabajo, siempre tratemos de ir, ellos tienen 5 días hábiles donde son flexibles para darnos alguna respuesta interna. Entonces, después de 5 días les aconsejaría que vayan. Es decir, si he metido el 1 de noviembre, que cae el lunes, digamos, yo a la siguiente semana, que sería igual lunes, vayan a hacer seguimiento con su hoja de recepción y ver en qué situación está el trámite. Puede decir, no, está en revisión, sigue, o incluso si no ha habido mucho trabajo, póngase en esa dirección, puede que ya esté el trámite. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a la dirección del comité mixto y van a preguntar, obviamente, por su hoja de ruta y decir si tienen fecha. Y a veces, recientemente igual nos están flexibles en eso, nos dan a elegir qué fecha quieren, porque tal vez no tengan muchas posiciones en el caso, por ejemplo, de La Paz, ¿no? Entonces, ustedes pidan una fecha y hora y les van a dar, obviamente, las instrucciones. Si está cerca, les van a decir, por favor, el día de mañana, pónganse ya, nos han dado fecha para el día, ya hemos ido lunes, para el día viernes, ya en mejores casos el viernes venga a recoger al inspector para la posesión. Entonces nos tenemos que ir media hora antes o incluso ya, si es cercano, media hora antes para llevarlo y que nuestra gente esté el 50% presente. ¿Ya? O en caso que sea lejano, igual nos ha tocado, nos va a dar la fecha, una hojita con fecha y nos dice, por favor, media hora antes nos vamos a contactar con el número de referencia de la carta, ¿no? Entonces ahí tenemos que dejar siempre con número de referencia y ahí nos indica que nosotros tenemos que generar el link para la posesión, ¿sí? Entonces, generalmente va a tardar, por norma ya debería tardar 15 días hábiles, ¿ya? Entonces está ahí. Hasta ahora están cumpliendo con los tiempos. Otra consulta nos dice, si algún Esteban Terrazas indica, si algún miembro del comité mixto se retira o decide ya no participar, ¿quién lo va a reemplazar? Es ahí donde le estaba indicando que tengamos en los postulantes por parte de los trabajadores cuatro participantes o 3 participantes mínimo. ¿Para qué? Para que el tercero más votado asuma esa responsabilidad y no realicemos nuevamente la votación. Y en la resolución ministerial vamos a ver en el taller que hay casos donde nos dicen en qué caso nos piden un caso que tenemos que volver a realizar todo nuevamente la elección. Vamos a ver en este taller en qué caso aplica, ¿sí? Vayamos a otra consulta. Nos dice Sandra Wendy Casas. Buenas noches. ¿El coordinador realiza todas las funciones que realiza el comité mixto? Sí. Esa es su función porque son menos de 20 trabajadores y esa cantidad correspondería que realicen todas las tareas. Y obviamente hay ahí que abordar que realicen tal vez
obviamente los informes cuatrimestrales no va a presentar, ojo, el coordinador no presenta los informes cuatrimestrales al Ministerio de Trabajo. La resolución solo te dice que quiénes van a presentar, solo el comité mixto. El coordinador, para que se vea el trabajo que realiza, ¿no? Y mejora, puede asumir esas mismas tareas, ¿no? Puede presentar ese informe a gerencia general, las tareas cuatrimestrales que se ha realizado, el informe cuatrimestral, pero eso ya va a ser interno. Solo, como les he dicho, para la capacitación, sí o sí una cartita por parte tal vez de gerente general al Ministerio de Trabajo para que le dé la capacitación por parte del Ministerio de Trabajo. Van a disculpar mi redundante. A ver, nos dice Gerson, o si el miembro es despedido o renuncia, ¿quién reemplaza o va a votación previa o elección nuevamente? Eso lo vamos a tratar, pero sí, hay dos casos donde nos indican cuándo va a asumir la otra persona, la persona más votada o cuándo vamos a tener que elegir nuevamente la elección. Pero existe, ahí es, en la resolución nos da esas dos figuras. Adolfo, si tengo una empresa que tiene una planilla de 37 trabajadores y ya están repartidos 28 en oficina, ya, en Cochabamba y 7 en almacenes que tiene por la América y dos personas que están, y, y dos personas que están en tiendas, se tiene un solo comité mixto. Sí, eso nos da esta nueva resolución. Aplica solo un comité mixto, estimado Adolfo. ¿Por qué? Ahí nos dice que puede sacar de la tienda un miembro. ¿Por qué? Porque él sabe qué tipo de riesgos específicos están en la tienda, una persona tal vez que están en almacenes y otras en oficina, para que así ya esté conformado un comité mixto, ¿no? A ver, Alex nos indica, el coordinador establecido en la nueva resolución, ¿qué función cumplirá en el comité mixto? Todas las mismas tareas que tiene el comité mixto, ¿no? En velar, eh, realizar las inspecciones de condiciones o autos inseguros en la empresa, fortalecer las áreas de capacitaciones en temas de seguridad, va a trabajar netamente incluso con la misma gerencia, ¿no? Para mejorar las condiciones de trabajo en la empresa. Tengo una duda, ¿en la alcaldía existen los sindicatos? Sí, es posible que es posible el comité dentro de una dirección, ejemplo, dirección de obras públicas que cuenta con 600 trabajadores entre efectivos y con ítem y consultores. A ver, nuevamente, no he entendido esta descripción. Tengo una duda. ¿En la alcaldía existen los sindicatos? Es posible. Ojo, miembros del sindicato no pueden, no pueden ser parte del comité mixto. No son ninguno de los miembros del comité mixto puede tener doble cargo, por decirles. Igual está en la resolución ministerial ya más específico que no van a formar parte del comité mixto. Ahora, en el caso de consultores en línea, consultores por producto, no están en planilla de pagos, ellos hacen otros descargos, ¿no? Entonces, solo vamos a trabajar con los compañeros que están en planillas de pago. Ya, entonces, eso, estimado Oscar, hay que ver, por eso la figura es amplia en cuanto a las alcaldías y municipios. Entonces, vamos a verlo y abordarlo en esta semana. Alex, ¿qué reemplaza a todo o reemplazará a todo el comité mixto? Alex, antes que me preguntó, el coordinador establecerá de nuevo. Ah, exacto, sí. Reemplaza en sí todas las funciones del comité mixto por la cantidad de trabajadores que tenemos, Alex. Vladimir Patsy Canasa. En la ONG se tiene que conformar comité mixto. Sí, porque en en el establecimiento de empresas solo se hay dos figuras, si es privada o es pública, ¿no? No hay una figura que si hay una empresa privada, pública, ONG, no. Entonces la ONG están, podríamos decirle, dentro de las empresas privadas. Entonces sí o sí igual tiene que tener un comité mixto. Consulta, el memorándum de asignación de funciones tiene que ser visado por el Ministerio de Trabajo
Memorándum de asignación de función. Eso en el caso de, no tiene que ser visado, ojo, los memorandos son internos. El memorándum de asignación de funciones por de los miembros del comité mixto o del coordinador va a ser firmado por el gerente general. Ahí sí o sí tiene que ser representante legal o el gerente, el máxima autoridad. Ahí ya está en el mismo anexo, en el formato ya preestablecido, se tiene ya establecido el formato, ¿no? Claudia Calderón indica, se debe presentar el memorándum de designación del coordinador al Ministerio de Trabajo o alguna instancia la cual norma indica el coordinador, por favor, allá. Es bueno nosotros cuando no hay ninguna instancia que nos dice sí o sí tenemos que presentar el memorándum, pero ¿te va a servir para qué? Para que el momento cuando venga cualquier inspección, ya sea laboral o de cualquier otro ente, tú te respaldes, ¿no? Tengas una carpeta, quién es el coordinador y tengas ahí a la mano quién es el coordinador, solo para presentar. Pero ¿dónde más vas a necesitar, estimada Claudia? Es el momento cuando quieras que tu personal o el coordinador esté capacitado. Vas a hacer esa carta de solicitud al Ministerio de Trabajo para que esté capacitado y indiques que Juan Pérez es el coordinador de seguridad de tu empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a respaldar? Para, obviamente, dentro del cuerpo de la carta, puedes indicar para tal efecto adjunto la fotocopia del memorándum de designación de Juan Pérez como coordinador de seguridad. Entonces, ahí tiene incluso el Ministerio de Trabajo eh, ese documento para verificar que efectivamente Juan Pérez es el coordinador de seguridad ocupacional, ¿ya? Pero Ronald Murillo indica, gracias por la aclaración, yo lo decía porque los porteros solo son un grupo al que se les vulnera demasiado los derechos laborales. Es ahí, estimado Ronald, que hay que jugar, ¿no? Ese papel más eh, para la designación, que tal vez entren más porteros, tal vez dentro de los postulantes, darles tú esa capacitación a los administrativos y a los porteros. ¿Por qué la necesidad incluso de tener un miembro como portero en el comité mixto? Y ellos incluso van a poder hacer en el momento de la elección ya votar más tal vez por los compañeros más que tengan ese cargo de portería. ¿Qué pasa si en una empresa no se conforma el comité mixto, tampoco se nombra coordinador y sanciones que existen y qué instancia hace seguimiento de empresa? Ya. La instancia que va a hacer seguimiento a toda la parte de seguridad ocupacional es el Ministerio de Trabajo. En cada departamento, ya sea incluso tal vez municipio, existe una dirección o regional del Ministerio de Trabajo. Tal vez no has tenido alguna inspección, Freddy, pero hay inspecciones técnicas, incluso laborales, que realiza el Ministerio de Trabajo. Póngase que haya en tu empresa un trabajador insatisfecho que la han corrido sin beneficios, va a irse a quejar al Ministerio de Trabajo y al día siguiente, y eso que es solo laboral, ¿no? Porque no la han pagado por decirte finiquito, pero no, cuando va a ir a la empresa, va a realizar toda la inspección en tema tanto administrativo y también de seguridad. Es ahí donde va a haber las sanciones en función a cantidad de trabajadores. Hay una tabla de sanciones que, si me recuerdo, de 1 a 100 trabajadores, por cada observación son 37 puntos que siempre van a observar. Entonces, mínimamente, ya vámonos a la cifra de 1 a, si mal no recuerdo, 20 trabajadores, sí, 100, sí, 20, si mal, voy a fallar la idea, pero hay una tabla que me dice de 1 a 20 o a 50 trabajadores van a escapar, pero es igual equivalente por observación a 1.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces multiplicamos 1.000 bolivianos por 37 puntos, son 37.000 bolivianos que tienes como base para que te puedan multar. Entonces ahí son 37 puntos que te van a observar. Dentro de eso está, netamente hay un punto que habla, la empresa cuentan, digamos, por decirles, con 25 trabajadores y no tiene comité mixto. Ya tienes 1.000 bolivianos que pagar en multa desde ya. Pero hay otros puntos igual, más como te comenté, Freddy, son 37 puntos que generalmente van a inspeccionar.
Entonces ahí es un punto el comité mixto, un punto igual el PCCT, monitoreos ocupacionales igual, hay otros puntos, ¿sí? Stephanie Aguilera nos indica, nos consulta. Buenas noches, referente a la inhabilidad laboral de los miembros del comité mixto, también aplica a quien no pueden rotador de su puesto laboral. Ah, no. Tú, ahí, ojo, es inhabilidad laboral, o sea, que tenga su trabajo, ¿no? Pero sí puede rotar de puesto de trabajo, es decir, puede, no sé, puede haber sido técnico uno, puede ir puede ir a almacenes como técnico de almacenes, dos, por decir, no, esa parte no está cerrado, ¿no? Entonces ahí nosotros interpretamos de esa manera. Paola Montoya, el coordinador tiene un formato para llenar, en este debe llenar mensualmente o normalmente se debe presentar al Ministerio de Trabajo ya. Coordinador, les había indicado solo para el momento de la capacitación y es bueno que al compañero le digamos que se genere una carpeta netamente de seguridad ocupacional porque puede ser el encargado de recursos humanos, el coordinador o tal vez el de almacenes, entonces una carpetita, armate de todas tus tareas y inspecciones. Hay un formulario de inspecciones ya preestablecidas o incluso podemos nosotros también ampliar o generar otra planilla para que él haga seguimiento. Entonces, todos los informes van a ser internos, no va a ir al Ministerio de Trabajo, solo el comité mixto realiza los informes cuatrimestrales y presenta al Ministerio de Trabajo. Pero sí, las tareas es bueno que eh, administre bien y pueda respaldarse, ¿sí? Claudia Calderón, ¿cuál es la norma que hace referencia al comité mixto y la designación de coordinador coordinador, por favor? Es la resolución ministerial 437/22. Esa es la resolución ministerial. Todas las normativas que ustedes quieran, estimados, van a buscar siempre a la raíz, ¿no? A la entidad principal, que es el Ministerio de Trabajo. Ahí hay en su portal todas las normativas que queramos. Dentro de nosotros que estamos ofreciendo en esta semana el taller de conformación de comité mixto y todas las causales que pueda haber, los casos, N casos que puede existir según rubro, lo vamos a desarrollar lo vamos a desglosar en estos 3 días que tenemos de taller. Naira Durán, cuando se tiene empresas constructoras en las que la principal contrata 5 personas para que haga un trabajo y estos a su vez contratan los restos de personas y el subcontratado no es maestría. Cerca de 30 personas cada uno. ¿Quién es el responsable de conformación del comité mixto? Solo comité mixto, el grupo de trabajo debe contar con su propio comité. Ya. Estimada Naira Durán, en la resolución 437 nos habla, ¿no?, de sus tres formas de conformación. Una es solo en función a cantidad de trabajadores. Ya, pero ponte que no de mí, en mi caso es consultores por proyecto, no debería aplicar. Entonces sí, no va a aplicar. Entonces ahí sí podríamos indicar que va a ir en función al tipo de proyecto. Como tu proyecto va a ser menos de un año, ya, entonces podrías tú justificar, la empresa constructora principal SRL tiene en sus planillas 5 personas, ¿no ve? Entonces tú te vas a adjudicar a ese proyecto de construcción póngase con la ABC, ¿ya? Y la ABC a vos te va a exigir, a constructoras principales SRL te va a exigir quién es tu encargado de seguridad ocupacional. Entonces, nosotros tenemos un coordinador, le vas a decir, ¿no? Porque vas a presentar planilla y demás. Pero tú estás subcontratando ya al maestro, ¿no? Vea que siempre subcontrata a los obreros a 30 personas. Entonces, tú tienes que estar encargado de todos, de los 35 personas que vas a tener a tu disposición o a cargo, ¿no? Entonces, de esa manera puedes igual trabajar, porque ponte que tu proyecto solo va a durar 5 meses, medio año. Entonces, no sería, digamos, factible que puedas conformar un comité mixto, porque, ojo, en los 30 personas a veces hay un obrerito que tal vez no le gusta el trabajo, una semana ha durado y a la siguiente se va. Y sucede eso en nuestro rubro, en nuestro medio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Justo ha sido con el que has conformado y has sido elegido.
Entonces, ahí te dejas igual en la nada, ¿no? Entonces, o a veces puede que todos ya se vayan a otra empresa, ¿no? Entonces, siempre trata de respaldarte con la resolución. Entonces, esa es la figura, estimados, ¿ya? Buenas noches. Mi consulta es si durante la gestión del comité mixto reducen el personal a 10 personas, ya, sí, ya, pero sí, ya entendí. Con Roberto Carlos, sí, de lo ponte que ya éramos al principio cuando hemos conformado 21 trabajadores justo, ya teníamos tu comité conformado y indicas que han renunciado y han quedado 10, ¿no ve? Pero si dentro de los 10 trabajadores está los 4 miembros, no habría problema, puedes acabar la gestión. Pero ojo, si han renunciado el 50% o incluso 70%, hay dos figuras que vamos a tratar en este taller de cuándo va a aplicar nuevamente, avisar, obviamente conformar al Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Buenas noches, una consulta. ¿Desde qué fecha la posición del comité mixto ya estaría bajo la resolución ministerio eso está desde el 11, ese del mes de junio, si más no me equivoco, es el 11 de junio. Entonces, lo que se ha dado de hasta 31 o antes del 11 de junio, se han conformado con la 496 y toda esta gestión hasta el siguiente junio 2023, tenemos que presentar ya pues, normal como la 496 trimestralmente los informes, todas las actividades que se venían con la resolución, lo tienes que hacer hasta la siguiente gestión y ahí ya te trasladas y haces la conformación con la nueva resolución. Las últimas consultas, buenas noches, pueden ser reelegidos los vocales años 2022 para el siguiente comité mixto del año 23. Los vocales, bueno, los compañeros por parte de los trabajadores sí pueden ser reelegidos, ¿no? Pero tiene que haber siempre un respaldo, siempre, y entonces para eso va a haber sí o sí nuevamente la acta, ¿no? Entonces no habría problema. ¿Cuáles son las sanciones a las empresas que no conforman el comité mixto? Entonces, la sanción, uno es primero, llamada de atención al comité mixto, o sea, a los compañeros, a los miembros del comité mixto. Dos, y es monetario, ¿no? Entonces, póngase, como les he dicho, base de 1.000 bolivianos y en función a la cantidad de trabajadores. Ahí ya tienes 1.000 pesos, pero sí o sí te van a observar 37 puntos. O sea, tienes 36 puntos más que te pueden observar. Entonces, eso igual, tenemos que indicar a esta gerencia que si no conformamos, uno es una no conformidad legal por la empresa que va a ser sancionada monetariamente. Entonces, a la alta gerencia siempre a veces hay que ir por ese lado, ¿no? Que tenemos como base 37.000 que nos pueden sancionar, ojo, entonces tenemos que tratar de establecer medidas de control, mejorar las condiciones de trabajo, estimado gerente, ¿no? Entonces hay que hablar en ese tipo de posiciones y como les había mostrado inicialmente, explicar toda la legislación nacional que aplica la conformación de comité mixto, ¿sí? Entonces, como no hay más compañeros dudas, vamos a dar por terminado esta sesión y nuevamente invitarles a este taller que se vaya a llevar a cabo desde el día de mañana por 3 días para que puedan participar y puedan sacarse de dudas y tener todos esos casos que hay a nivel nacional, incluso ya los departamentos están pidiendo otros requisitos, ¿no? Entonces, vayamos a ver en esta semana. Entonces, equipo, doy por terminado esta sesión.